Buenas tardes, bendiciones, amados hermanos. Hoy domingo 11 de julio. Damos gracias al Señor por esta nueva transmisión al aire y esperamos que la palabra que hoy traemos a ustedes sea una palabra de bendición y eche un fundamento sobre ustedes, porque ahora voy a explicar parte de lo que Dios me ha hablado. Amén. Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan en este precioso domingo. Dice la palabra de Dios, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Dios les bendiga, Dios les guarde y que sea el Señor en todo momento hablando a sus vidas, a su corazón, a su alma, a su espíritu, y podamos ser edificados y llenos en esta mañana de su preciosa palabra. Solo en Él hay paz, solo en Él hay consuelo, gozo, alegría y bendición. Un abrazo. Amén. Para comenzar quisiera que leamos, dos pasajes bíblicos que se encuentran en la palabra de Dios, ¿verdad? Uno está en Romanos 11:17. Yo me apoyo mucho sobre estos pasajes, y el otro se encuentra en Gálatas 3, del 13 al 14. Voy a pedir a mi esposa que lo lea, por favor, la pastora Lisbeth. Amén. Romanos 11:17 dice así: Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. Entonces, desgajaron las ramas y nosotros, que éramos olivos silvestres, fuimos injertados y nos alimentamos de sus raíces y de sus savia. No olvidemos este pasaje. Es importante, usted márquelo, escríbalo allí, vuélvalo a leer, memorícelo. Amén. Y Gálatas 3, del 13 al 14, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. La promesa del Espíritu, ¿verdad? Por medio de Jesucristo hemos recibido la bendición de Abraham y, ¿verdad? Y por medio de esa promesa, esa bendición y esa promesa del Espíritu Santo. Yo hoy quiero hablar, escúchenme bien, de lo que es la declaración y la proclamación de la palabra. Escúchenme bien, declaración y proclamación de la palabra. Es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos esto, porque para nosotros es importantísimo. El pueblo de Israel fue escogido por Dios por medio de Abraham, ¿verdad? Su descendencia, escúchenme bien, para que su descendencia fuese un pueblo sacerdotal. Vas a tener la bendición, tus enemigos no van a poder contra ti, te voy a prosperar, te voy a bendecir, voy a estar contigo, no me apartaré de ti. Muchísimas promesas que ahora son nuestras. El que te maldiga, yo lo maldeciré, el que te bendiga, lo bendeciré. Promesas como esta, ¿verdad? Y pero también les exigió que Él sería su único Dios, ¿verdad? Y serían para Dios una nación sacerdotal. En Cristo 2 veces aparece la cita en Apocalipsis, que usted y yo fuimos constituidos o hechos para Dios por medio de Él o por medio de Jesucristo. Escúchenme bien, reyes y sacerdotes. Y el apóstol Pedro lo dice, ¿verdad? Nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? O somos un sacerdote real, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora usted y yo somos esa nación sacerdotal. Somos la nación sacerdotal, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y lo más precioso de todo esto es que el Espíritu de Dios está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, porque la palabra de Dios aclara estas 3 cosas, ¿verdad? No las voy a detallar ahorita porque no es el punto de lo que vamos a hablar.
Pero es que Dios no solamente está dentro de nosotros, Dios está con nosotros y está sobre nosotros, ¿verdad? Y entonces eso lo podemos ver nosotros más adelante, estudiarlo, lo puedo explicar sin ningún tipo de problema. Entonces, cuando usted y yo fuimos hechos para Dios, reyes y sacerdotes, tenemos que entender qué funciones tenía un sacerdote, pero también tenemos que entender qué función tiene un rey, ¿verdad? Y de hecho, en la visión de Apocalipsis está el trono del Cordero, el trono de Dios Padre, pero al lado están los tronos de usted y de los suyos y el mío. Todos están allí, ¿verdad? Y yo siempre lo he dicho, lo que quería hacer Satanás de sentarse un poco más allá de Dios, él fue destronado, mandado al infierno por su rebeldía, pero nosotros que fuimos rebeldes por causa del diablo, por causa de nuestro pecado, por causa del mundo, ¿verdad? Por causa de la carne, a nosotros, por medio de Cristo, nos ha sido permitido sentarnos al lado de Dios. Y eso es importante que usted lo entienda. Entienda esto. Tú fuiste escogido para ser un rey, te vas a sentar al lado de Dios. Tienes una corona, aunque en la visión de Apocalipsis tiramos nuestras coronas delante del Señor. ¿Y cómo no la vamos a tirar? Si usted es salvo, si usted es limpio, ha sido santificado, ha sido justificado delante de Dios Padre, solamente y solo por Jesucristo. Entonces, lo que nos debemos, lo que tenemos, lo que alcanzamos, lo hemos alcanzado solo por medio de Cristo y para Cristo, ¿verdad? Por eso es que nosotros somos un pueblo sacerdotal que nos rendimos delante de nuestro Dios. Ahora, los sacerdotes venían delante de Dios. En primer lugar, ¿qué hacía un sacerdote? Un sacerdote, ¿verdad? Venía delante de la presencia de Dios, oraba por el pueblo, presentaba los sacrificios y presentaba la ofrenda. Entonces, usted, un sacerdocio real, usted puede entrar directamente a la presencia de Dios, puede presentar sacrificios, ¿verdad? Ahora usted no va a matar un animal, usted presenta un sacrificio. Cuando usted ayuna, cuando usted entrega una ofrenda, ¿verdad? Todas las ofrendas, inclusive los diezmos es un tipo de ofrenda. Cuando entregamos nuestras primicias, ¿verdad? Estamos viniendo a la presencia de Dios y estamos trayendo una ofrenda. Cuando tenemos la oportunidad de orar por el mundo, de orar por naciones, de orar por personas, ¿verdad? Estamos cumpliendo ese rol sacerdotal de interceder. De hecho, si en su urbanización, su barrio, donde usted viva, no sé dónde usted viva, están ocurriendo muchas cosas que son contrarias a Dios, están robando, están muriendo personas por medio de accidentes, están robando muchas cosas, están aconteciendo cosas que normalmente no son. Comience a doblar rodillas y comience usted a transformar la atmósfera espiritual donde usted vive. Usted va a ver que va a cambiar. Ahora, como reyes, ¿verdad? Un rey es una autoridad. Nosotros somos una autoridad en Cristo. Y un rey rige, un rey gobierna y un rey declara y proclama. Escúchenme bien, porque cuando Dios nos creó, nos hizo a imagen y semejanza a Él, ¿verdad? Nuestra naturaleza se corrompió, pero en Cristo, que fue reconciliada y fue restaurada nuestra naturaleza anterior que nosotros teníamos, entonces hoy en día usted tiene la capacidad para gobernar, para declarar y para proclamar como rey. Por eso te digo, no solamente vamos a utilizar la oración, sino vamos a utilizar la proclamación de la palabra para todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro se detenga. Y esto es importante que usted lo entienda, ¿verdad? Entonces, quiero hablar de eso, lo que es la declaración y la proclamación de la palabra. En un inicio, declarar y proclamar es lo mismo. ¿Qué proclamamos? La palabra. Y quiero aclarar aquí qué palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, en primer lugar, ¿verdad? Por excelencia, es la primera que vamos a declarar. Y en un segundo lugar, si el Espíritu Santo te da a ti una palabra, proclama esa palabra porque estás siendo guiado por Dios.
Entonces, la proclamación y la declaración de la palabra se dividen, o por lo menos yo la divido en tres áreas. La primera la evangelística, la segunda la profética y la tercera para protección y provisión, ¿verdad? Todas requieren de la fe. Usted no se va a parar a declarar algo o a proclamar algo porque estoy viendo al hermano que lo hace. No, todo depende de la fe. Nosotros somos justificados por nuestra fe, ¿verdad? Y de hecho, nuestra medida de fe, lo tanto que nosotros podamos creer es lo que nos va a limitar o nos va a hacer avanzar con el reino en la tierra. Jesús le dijo a aquel padre que tenía aquel niño que le daban aquellos ataques epilépticos, ¿verdad? Marcos, podemos verlo, ¿verdad? El niño que tenía el espíritu mudo y sordo, ¿verdad? Si puedes creer, le dice Jesucristo, porque para el que cree, escúcheme bien, todo es posible. Y todo, cuando el Señor Jesucristo dice todo, es todo. Entonces, si yo camino con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me da una palabra, yo en mi fe no lo voy a limitar, porque dependiendo cómo la limite en mi corazón y en mi mente, voy a limitar lo que voy a hablar. Hay personas que dicen que por la maleta se conoce al pasajero. En el cristianismo, en los hijos del reino, por lo que habla se conoce al pasajero. Se conoce al hijo. Si hay un hijo de Dios que lo que habla es limitación, contienda, problemas, vamos a ver el nivel espiritual y de crecimiento que tiene una persona. Pero si que tiene esa persona, pero si un hijo habla del reino, del poder, del avance, de victorias, de derrotas a los enemigos, entonces va a decir, oye, ya va, ¿qué pasa? Este verdaderamente es una persona que camina y está metido allí con el Señor. Entonces, como les decía, la declaración o la proclamación de la palabra, en primer lugar, todas necesitan fe, porque yo necesito activar, porque para que quede posible, y por medio de mi fe voy a limitar mi actuación. Su actuación está limitada a la fe, a lo que usted pueda creer. Si usted no cree, bueno, y hay hermanos como Tomás, ¿verdad? A ver, para creer. Lamentablemente, si Jesús tuvo uno de los 12, por lo mínimo, casi un 8%, no me extraña que en la congregación tengamos un 8% de los hermanos en la congregación que les cueste creer. Y si hubo uno de los 12 que nos lo vendió, no me extraña que por lo mínimo un 8% de la población que está dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, nos venda el día de mañana o nos eche una broma, ¿verdad? Que nos haga sentir bastante mal. Entonces, pero nosotros caminamos hacia adelante porque a Cristo lo vendieron, lo traicionaron, lo blasfemaron, mintieron, pero Él cumplió su propósito y lo que esperamos es que usted y yo cumplamos nuestros propósitos. Es importante y nuestra asignación en este tiempo. Nosotros tenemos una asignación en este tiempo. Canarias y España para Jesucristo. Canarias y España para Jesucristo. Sin dejar de orar porque venimos de Venezuela por Venezuela. No hemos dejado de orar. Sí. Y en medio de esas oraciones y en medio de esos ayunos están las palabras proféticas que hemos declarado por aquí, por este medio, para Venezuela, y estamos esperando y seguimos orando por el cumplimiento de esa palabra. Entonces, en la proclamación evangelística, me voy al punto evangelístico, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, que proclamamos palabras como que tú y tu casa serán salvos, ¿verdad? Eso es lo que le dice el apóstol Pablo al carcelero, ¿verdad? Entonces, cuando él fue apresado, si no me equivoco, fue en Filipo. Entonces, son palabras y son promesas, ¿verdad? Si vienes a Cristo, recibirás perdón, vida eterna
Y entonces cuando nosotros vamos predicándole a las personas de Cristo, vamos proclamando esa palabra de Cristo sobre él y conoceréis la verdad. La verdad viene por el oír, ¿verdad? Y el oír la palabra de Dios, y ellos conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Serán libres de las tinieblas, nacerán de nuevo y pasarán de las tinieblas a la luz. Entonces hay una proclamación de la palabra evangelística, ¿verdad? Para que las personas oyendo crean, escúchenme bien, crean, y esas personas puedan venir a los pies de Cristo. Entonces no podemos dejar de callar, no podemos dejar de predicar. Y cuando decimos predicar, predicamos precisamente ese Cristo y predicamos lo que dice su palabra. Amén. Cree, como lo decía, cree tú y tu casa serán salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y usted va declarando la palabra y esa palabra viene al oído de la persona, el Espíritu Santo lo va convenciendo, ¿verdad? De juicio, de justicia, de verdad. Y cuando viene a ver, la persona te va a decir, yo quiero recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Ese es el primer punto. Lo que es la declaración o proclamación de la palabra en el área evangelística, ¿verdad? Apostólica también, ¿verdad? Porque hay una área del apostolado que también tiene que ver con el evangelismo y vemos al apóstol Pablo haciéndolo junto con Bernabé, creo que era el otro que andaba con él. Entonces, el otro aspecto o la otra declaración y proclamación de la palabra es netamente profético. Profético, escúchenme bien, profético, ¿verdad? Y por lo general este tipo de palabras, ¿verdad? Este tipo de declaraciones o proclamaciones de la palabra de modo profético va seguido de un acto profético. Escúchenme bien, esto va seguido de un acto profético, porque entonces ven a veces los hijos de Dios que entonces, en esos actos proféticos, discúlpenme, a veces usamos aceite, a veces usamos sal, a veces usamos vino, a veces usamos pan, elementos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos guía a utilizar, nos guía. Entonces, la declaración y la proclamación profética debe ser netamente guiada por el Espíritu Santo. Y el acto profético debe ser netamente guiado por el Espíritu Santo. Porque usted vio un pastor, porque eso fue una asignación para ese pastor, para ese profeta, para ese evangelista, para esa persona, ¿verdad? Fue una asignación de parte de Dios y Él está cumpliendo su asignación. Yo vi hace años atrás, se levantaron profetas, hicieron actos proféticos y se dieron los resultados y vinieron otros pastores y otros profetas a hacer lo mismo y cayeron enfermos y algunos murieron. Porque si eres guiado por el Espíritu Santo, el reino de los cielos te tiene que respaldar. Pero cuando haces algo por antojo, por imitar, mire, aquí no es así. Tenemos un Espíritu que nos guía y nos guía a toda verdad. Entonces, lo que yo puedo hacer en un sitio, de repente aquí las potestades de las tinieblas son distintas. La cultura y la costumbre es distinta. Entonces el Espíritu Santo para acá me va a hablar de otra manera y de otra forma. Pero que sea Él y nosotros en obediencia cumpliendo lo que Él nos dice, ¿verdad? Entonces siempre por lo general la declaración, por lo general, no siempre, la declaración y la proclamación de la palabra va regida, ¿verdad?, por actos proféticos. A veces en esos actos se despacta, se consagra, se declara la palabra. Hace unos días atrás me tocó cercar algo y Dios me ponía una palabra para que la declarara. Y de esa forma nosotros lo hacemos. Y por último, tenemos la declaración y la proclamación de la palabra, ¿verdad?,
para provisión, para protección, para respuesta de parte del Señor Jesucristo. Entonces, respuesta del reino de los cielos a nosotros. Entonces, con estos actos, con estas declaraciones proféticas y estos decretos proféticos, por un lado, se busca mover el corazón de Dios. Póngase que usted esté pasando por una situación económica muy fuerte. Usted ha sido fiel a los diezmos. Usted en su mente, usted se ha guardado para Dios. Piensa que se ha guardado para Dios. Cree que está bien delante del Señor. Pero algo está pasando. Entonces, usted puede levantarse y declarar la palabra. Tomamos el salmo y podemos decir: no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Señor, tu palabra lo dice. Tu palabra dice que atento está Jehová al clamor. El clamor de los justos. El justo 7 veces cae y Jehová lo levantará. Y usted comienza a declarar esa palabra, a invocar y a declarar. Entonces, usted va a tener dos cosas. Va a buscar de mover el corazón de Dios para que Dios responda a lo que dijo su palabra. Y en segundo, tener por medio de esa palabra y como un acto de fe, mover a las tinieblas que están sobre usted y que están deteniendo su bendición. Acuérdense que Daniel recibe una palabra y él no puede entender la palabra, no puede entender la visión, y él ayunó 21 días. Realmente, más que un ayuno como tal, diríamos la dieta de Daniel, ¿verdad? Porque realmente lo que hizo fue abstenerse de algunas comidas, pero él siguió comiendo otras cosas. Entonces, sin embargo, la Biblia lo llama ayuno. Entonces, en ese ayuno, él lo que buscó fue mover con ese acto de ayunar, de dejar de comer las cosas que a él le gustaban y que sus manjares delicados, su carne, me imagino que por el cargo de él se la preparaban de una manera muy exquisita. Él dijo: mira, voy a dejar de comer todo esto, voy a comer legumbres, voy a comer esto, lo que es más maluco, lo que es más amargo, pero de esta manera no voy a dejar de comer, porque él tenía su cargo bien importante, le exigía estar atento, estar allí metido todo el tiempo, supervisando. Lo veo de esa manera, ¿verdad? He trabajado muchos años en administración. Entonces realmente Daniel era un administrador. Entonces lo veo con un cargo muy exigente, pero sin embargo el hombre en medio de todo aparta un espacio y deja de comer cosas, y esto mueve el corazón de Dios. Y el ángel que viene, que es un tipo de Cristo, de la figura de Cristo, ¿verdad? Le dice: desde el momento que propusiste en tu corazón, le dice, en el momento que él dejó, y el ángel dice que peleó 21 días para poder venir, y vino y le dio la respuesta. Entonces, los actos proféticos, ese tipo de cosas que nosotros hacemos, ¿verdad?, por fe, porque lo hacemos por fe, buscamos mover el corazón de Dios para tener una respuesta, para tener una provisión, para tener una protección. Y entonces vamos declarando la palabra y vamos haciendo cosas que para otros son locuras, pero cuando usted camina verdaderamente en el reino de los cielos, entendemos esto como una verdad. Amén. Entonces, como decía anteriormente, ¿verdad? Entonces, la declaración y la proclamación de la palabra va en tres líneas. Primero, en la línea evangelística. Segundo, en la línea profética, seguido con los actos proféticos. Y tercero, para provisión, protección, ¿verdad?, y respuesta. Entonces, métase, tome la palabra, declare la palabra sobre su vida, declare palabra de protección, búsquese un salmo, búsquese un proverbio, búsquese un pasaje, identifíquese, tome ese pasaje como una promesa y declárelo sobre sus hijos, declárelo sobre su casa, declárelo sobre su vida, y usted va a ver con fe, con una certidumbre de fe, y usted va a ver que Dios va a responder a su palabra, porque Cristo es el verbo, es la palabra, y cuando usted declara la palabra, está declarando, ¿verdad?, que
eso se cumple en su casa. Él es el cumplimiento de toda palabra, de toda profecía del Antiguo Testamento fue cumplida en Cristo. Por eso es que se dice que Juan el Bautista fue el último profeta que anunció al Mesías, el último profeta del antiguo, del otro pacto, ¿verdad? De ese pacto de la ley. Hoy en día nosotros estamos bajo el pacto de la gracia, no tenemos nada más profeta. Ahora hay 5 ministerios, 4 ministerios que se organizaron al profeta, que la Biblia dice que él mismo lo constituyó, el Señor Jesucristo lo constituyó. Perdón. Y que en este tiempo, ¿verdad? Dios ya lo restauró. En este tiempo ya Dios restauró los 5 ministerios. Porque todavía hay algunas personas que no creen en esto, ¿verdad? Entonces, esto es importante que usted lo entienda. Por otro lado, hoy, domingo 11 de julio, quiero recordar algo, ¿verdad? Nosotros hemos dado algunas palabras proféticas para Canarias y para España, ¿verdad? Y quiero recordar parte de esas palabras. En el 2019, abril 2019, Dios me mostró una lluvia muy, muy fuerte. Y yo le decía, papi, está lloviendo. Y el Señor me decía, ha comenzado mi lluvia y esta vez no la detendré sobre Tenerife, Canarias y España, ¿verdad? Y a partir de allí Dios viene hablándome sobre Canarias, sobre el plan que Dios tiene con Canarias y tiene con España. Así como Canarias fue un punto intermedio para la conquista de América y las transacciones económicas, ¿verdad?, que hubo con América y el mundo, hoy día Dios utiliza Canarias como un puente también, ¿verdad?, para llevar no solamente el Evangelio a España, sino a España y al resto de Europa. Y esto es importante que ustedes lo entiendan. Lo que viene y lo que comenzó es un gran avivamiento para España, ¿verdad? Estamos nosotros tratando de poner nuestro grano de arena, así como Dios nos está levantando nosotros por aquí en Tenerife, está levantando pastores en Las Palmas, está levantando en Las Palmas, está levantando pastores en cada una de las islas, y allá en la península también está levantando pastores, para que todos nos levantemos, se levanten y nos levantemos como voceros de lo que Dios está haciendo y del propósito que Dios tiene en este momento con España, ¿verdad? Es importante que usted entienda esto, aunque Canarias a nivel geográfico está en África, pero a nivel jurídico, ¿verdad? Gubernamental, no sé cómo decirlo, pertenece a Europa, ¿verdad? En África ha habido un gran avivamiento, un avivamiento tan grande como lo está habiendo en este momento, en América Latina. Ya sabemos que Oceanía se está levantando con un gran avivamiento, ¿verdad? Y después de Europa sabemos que viene Asia con un gran avivamiento, y hay unas redes de ministerios que se están levantando, que si usted me oye y usted siembran esos ministerios en Asia, en Afganistán, en Irán, en Irak, en China, ¿verdad?, en Japón, ¿verdad? Porque esa gente realmente necesita recursos y usted va a hacer una siembra preciosa para el reino. Entonces, sigo, ¿no? Entonces Dios me está hablando, ¿verdad?, de lo que está viniendo para estas naciones hace un mes, el 2 de junio, ¿verdad? Tuve una visión en la noche, ¿verdad? Dios me mostró, yo podía ver como que si estuviese en un bote en el mar, pero podía ver todas las islas, ¿verdad?, de toda Canarias, ¿verdad? Y caían cuatro estrellas
¿verdad? Caían a la misma velocidad, a la misma distancia, a la misma separación, iguales una de la otra. Y yo en la visión le decía a mi padre, a mi Señor, papi, mira, 4 estrellas que están cayendo del cielo. Y el Señor me decía, José, y una se llama esperanza. Y la esperanza camina muy, muy con la fe. Y yo me gocé muchísimo porque Dios está metido en este asunto, Dios se lo propuso, lo tiene aquí entre ceja y ceja, y lo que viene para España es tremendo. Hace como 1 mes y medio estaba lloviendo en la mañana, llovía en la mañana muy fuerte, y yo me paré, tenía que ir a trabajar, había quedado para ayudar a una persona en un trabajo, en lo que veo la lluvia, reprendo la lluvia, y en ese momento se corta la lluvia. Pero cuando eso es en la ventana, de ahí salgo del cuarto y cuando voy al baño, porque me estoy levantando en la mañana, eran como las 6:30, 20 para las 7, el Espíritu Santo me dice, José, es necesario que llueva. Y yo inmediatamente lo que le dije al Señor, Señor, perdóname por haber declarado esa palabra. Y entonces en ese momento le pedí perdón y entendí, ¿verdad? Que ahora es que viene lluvia para Canarias y para España, porque la lluvia representa, amados hermanos, escúchenme, los que son de España, los que son de Canarias, representa la gloria de Dios. Por eso es que en esta época todavía estamos viendo lluvia, todavía en esta época estamos viendo lluvia en Canarias, cuando estamos en verano, ¿verdad? Y por allí salió un artículo, ¿verdad, Lisbeth? Ya lo acabo de publicar por Instagram. Ah, ok. Donde dice que hace más de un siglo no llovía en el mes de junio en Canarias. No llovía en el mes de junio. Para que vean una de tantas informaciones que empezaron a salir. Y fuera de eso, hemos hecho actos proféticos aquí en Tenerife por lluvia, porque fueron montañas que fueron pactadas, ¿verdad? Por la brujería, por la hechicería, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es necesario la manifestación y la tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, quiero dejar esta palabra. Lo que viene, escúchame bien, lo que viene para España, lo que viene para Canarias, aquellos hermanos que tienen años orando por este avivamiento, años orando por el derramar del Espíritu Santo, llegó. Ya el avivamiento está aquí. El derramar del Espíritu Santo está aquí. Hemos orado por personas que han recibido a Cristo y nos hemos sorprendido cómo han sido bautizados. Gloria a Dios. Literalmente por el Espíritu Santo. Bautizados literalmente por el Espíritu Santo. Qué tremendo es esto. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Amén, qué precioso. Tenemos ganas de más, ¿verdad? De seguir escuchando y nutriéndonos de la palabra del Señor. Pero cuando hablaba José, había una palabra que venía a mi corazón, un rema, ¿verdad? De que los cielos cerrados se abren. Y lo hemos escuchado en cántico, lo leemos en la palabra y lo hemos leído también, precisamente en el libro del profeta Daniel, cuando los cielos de bronce fueron abiertos. Y obviamente hay que, como decía el pastor, creer, orar, declarar y saber que el Señor lo va a hacer. Y en esta mañana yo quiero compartirte a ti que estás escuchando este mensaje, ¿sí? Bien sea ahora o luego, pero que lo escuches y sé que toque tu corazón, creer que los cielos cerrados se abren. Los cielos cerrados se abren, es el Señor el que los abre, no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu, pero tenemos que creer. Daniel propuso en su corazón, lo primero es una actitud, una disposición, una decisión de decir, Señor, yo creo, yo propongo en mi corazón no contaminarse, a pesar de que él estaba, ¿verdad? Allí, el Señor lo había llamado a ese lugar, a servir, lo había llamado en ese lugar a desempeñar una labor, un trabajo que tuvo varias etapas, varios procesos. No es el detalle ahorita, sino la actitud que tomó Daniel. Él propuso en su corazón.
Es una decisión el proponernos en nuestro corazón y decir, Señor, yo creo. Yo creo que tú eres el que abre los cielos, tú eres el que abre y cierra puertas, tú eres, Señor, el que das el cambio, el que das la transformación a mi vida. Así que yo te quiero invitar en esta mañana. El Señor está llamando a la puerta y Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, tú estás escuchando ahora la voz de Dios. Es el Señor. ¿Cómo sabemos? Pastora, ¿cómo sé que es el Señor? Porque tú lo sientes en tu corazón. Tú dices, hay algo distinto. ¿Qué pasa aquí? Es el Señor. Ya no le des más vuelta y no te enluches en esos pensamientos. Simplemente cree que es el Señor el que te está hablando en esta hora. ¿Tienes dudas? Ven, cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero sentirte, Señor, yo quiero ser llena de ti. Pero lo primero que debes hacer es una decisión. Es decir, aquí hay algo distinto. Siento paz. Siento tranquilidad. Cuando escuchas esa palabra y esa paz y esa tranquilidad no es voz de hombre, no es la voz del pastor, no es la voz mía, no es que la persona hable bonito, es el Señor, es el Espíritu Santo tratando allí en tu corazón. Así que yo te quiero invitar en esta mañana a que hagas esa decisión, a que propongas en tu corazón, a decir, yo creo, yo voy a recibir a Cristo, yo voy a probar. Si dudas, y yo voy a probar, ¿qué tal? Y tú vas a ver que no te vas a arrepentir, tanto que vas a ser un multiplicador, una multiplicadora del poder de Dios, de su paz, de su transformación, en llevar ese evangelio del reino de transformación, de alcanzar con pasos agigantados en estos tiempos. Y no te estoy hablando de fábulas ni de cosas de cuentos, sino realmente de creer en el Señor. Aquí hay que creer, aquí no es solo palabra, aquí es realidad. Amén. Yo quiero que tú hagas ese cambio de actitud, que tú hagas la prueba, que tú no dilates más este tiempo, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá por nosotros, ¿verdad? Ni tú ni yo lo sabemos, pero después que partamos de este mundo, cuando nuestros ojos se cierren, cuando expiremos, cuando dejemos de respirar, ¿a dónde vamos a ir? Simplemente hazte esa pregunta, ¿a algún lugar? Por supuesto que hay algún lugar. Dice la palabra de Dios que solo hay dos lugares, el cielo o el infierno. Solo hay dos lugares, no hay un estado medio. El infierno no es aquí la tierra. ¿Sabes por qué? Porque la tierra la creó Dios para que viviera en primer lugar Adán y Eva, y de allí pues toda la humanidad fue formada y creada. Entonces, la tierra no fue creada para que nos atormentásemos. La tierra fue creada para que la disfrutásemos. Y cuando durmamos, cuando nuestros ojos se cierren, porque ya Dios dijo hasta aquí, y que a todos, ninguno nos podremos escapar de la muerte, ninguno. Si algo usted y yo tenemos seguro es la muerte. ¿En qué momento? Solo Dios lo sabe. Entonces, cuando durmamos, por lo que sea, porque Dios dice ya, así sea saliendo de la puerta de su casa, hasta ahí llegó, o de otra manera, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Al cielo o al infierno? Dios lo sabe. Dios te está diciendo, hay dos caminos. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú crees que Jesús fue el mismo Dios hecho carne y que murió y resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre y que ha enviado el Espíritu Santo, el gran Consolador, mientras Él prepara morada allá en los cielos para ti y para mí. Si tú lo crees, cierra tus ojos y repite esta oración. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo hago un cambio de actitud. Señor, yo propongo en mi corazón, Señor, y abro las puertas de mi espíritu para que tú entres, Señor, para que tú me selles con tu Santo Espíritu. Me arrepiento, Señor, de mi pecado. Me arrepiento de haber llevado una vida bajo mis propias decisiones, porque necesito que seas tú quien guíes mi vida de ahora en adelante. Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, como mi Padre. Te recibo, Señor, para que tomes control y gobierno de mi vida. Oh, Señor, sé que hasta aquí, por mi cuenta, no he podido solo o sola, Señor. Pero sé que ahora, Señor amado, tú has entrado en mí y me has sellado con tu Santo Espíritu. Reconozco en mi corazón y lo confieso con mi boca que tú eres el Dios encarnado, hecho hombre, y Señor amado,
que estás sentado a la diestra del Padre y tu Espíritu Santo está ahora acá en este lugar. Gracias, Señor, te doy. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y en ti creo, Señor, que hoy se abren cielos, Señor, para mí y para mi familia, Padre de la gloria. Ayúdame a vivir una vida guiada por ti, por tu palabra, con tu Santo Espíritu, Señor, y a poder ser de testimonio y de bendición para otros. Y que cuando parta de este mundo tenga la seguridad, Señor, de que abriré mis ojos en las mansiones celestiales. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Te doy muchas felicitaciones. Bienvenido, bienvenida a la gran familia de Dios aquí en la tierra. ¿Perfectos? No. ¿Imperfectos? Sí. Con muchas virtudes, gloria a Dios. Con muchos defectos también. Pero tenemos algo en común. Una fe, un Dios, un bautismo y un Espíritu Santo, que es lo más maravilloso. Amén. Amén. Antes de despedirnos, hermanos, ¿verdad? Darle gracias al Señor, ¿verdad? Estoy hablando, o hablé hoy, de lo que es la proclamación, la declaración de la palabra, porque Dios me dijo a principio de año que a partir de este año lo utilizara como una herramienta de batalla. Amén. Y escúchenme bien, lo estoy usando. Y a veces cuando oro al Señor, Dios simplemente, o el Espíritu Santo simplemente, el Señor me dice, declara la palabra, proclama la palabra, declara la palabra. Y apenas he comenzado a declarar y a proclamar la palabra. Por un lado, como dije al principio, la palabra escrita de Dios, pero por otro lado, la palabra que Él me ha hablado en mi intimidad, ¿verdad? Esa no la voy a declarar, eso es conmigo. Dios a mí me puede decir algo, a usted, amigo, a usted le puede decir algo muy distinto. Pero lo que Él me ha hablado a mí y lo que he leído en su palabra, lo declaro. Y hemos visto unos resultados tan rápidos y tan tremendos que simplemente lo que vengo es, me postro delante de su presencia y comienzo a glorificarlo, a exaltarlo y a darle gracias por lo que es y por la victoria. Este es un tiempo de victoria, este es un tiempo de avance para los hijos de Dios. Y lo otro, como el Señor me decía, hay juicios, vienen juicios. Escúchenme, hermano, porque esta es parte de la palabra profética también. El Señor me hablaba que vienen juicios para el mundo, para las naciones del mundo. Y el Señor me decía que los juicios, eso me lo dijo hace más de un mes, que los juicios comenzaban por Latinoamérica. Entonces, estamos viendo cosas que están aconteciendo. Por un lado, la iglesia orando por el otro, ¿verdad? Entonces están pasando cosas y esto no se va a detener porque viene de parte de Dios. Ahora, cuando son juicios de Dios, escúchenme bien, hermano, porque siempre el juicio comienza por casa. Todas las palabras proféticas que se han dado, los juicios comienzan por casa. Si usted está bien, los juicios vienen para las naciones, pero a los que estén caminando en el mundo, viviendo en la carne, escúchenme, hermanos, cuídense porque los puede salpicar el juicio. Guárdense para el Señor, conságrense para el Señor, viva en el Señor, que su vida sea realmente una vida santa. Y cuando digo santa, ¿verdad? Acuérdense que santa es apartado. Su vida sea una vida apartada para nuestro Señor Jesucristo. Imperfecciones, muchísimas. Usted sale en un coche, en su carro, en una moto, al mediodía, por ahí, se tropieza con una persona que no sé, se fumó una cosa verde por ahí. Entonces, y pasa una rabia, una ira, un enojo, y entonces por eso es que somos imperfectos, perfectos nuestro Señor Jesucristo, y de repente nos enojamos, maldecimos, pero hay una diferencia en el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios viene después y pide perdón, el Hijo de Dios viene después, se arrepiente, y si agarró un enojo contra una persona, viene delante del Señor y le dice, bueno, Señor,
yo prefiero perdonar a esa persona, a ese chico, a ese joven, a ese muchacho, ¿no? Y vivir en una vida en comunión como manda tu palabra. Amados hermanos, Dios te bendiga, Dios está contigo, Dios tiene un propósito tremendo para ti. Mira, ahí va la presencia del Espíritu Santo, así como yo la siento. Espero que usted pueda sentirla en este momento. Tiene un propósito y escúchame, tiene una asignación para este tiempo en tu vida. Señor te guarde, te llene de vida, te prospere, pero sírvele. Porque lo más precioso es que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, tengamos nuestras manos llenas con frutos de arrepentimiento, almas que nos hayamos ganado para el Señor, ayudando a extender el reino de los cielos acá en la tierra. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Te invitamos a seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, esta donde estás ahorita, @ccellos con nosotros. También nos puedes seguir a través de la otra cuenta de Instagram, @dc_piso_tenerife. Y también, repito, @dcn_piso_tenerife, a través de nuestra cuenta también Instagram, @pastoresjoseisb, a través de Facebook, Ministerio Apostólico Dios con Nosotros. Estamos tratando de hacer los directos ahorita y le damos gracias al Señor por los que también se han podido conectar por allí, los que se han conectado por el directo que hacemos cada domingo, CCE Dios con Nosotros. Saludo a todo el equipo, hermanos que están siempre en sintonía y siendo parte del trabajo, como siempre lo recordamos acá. Nuestro hermano Ángel en Colombia, nuestra hermana Génesis Abril en Chile, nuestra hermana Inés en Venezuela y nuestra hermana Mónica también está por allí conectada. Damos gracias al Señor. Javi también, bueno, por allí, Dios te bendiga. Diana Alba, Mónica, bueno, hay varios por allí que vimos. Mili, Dios les bendiga de verdad grandemente. Síguenos también, todas las prédicas están en nuestra cuenta de YouTube, el Ministerio Internacional Dios con Nosotros. Y aquí seguimos a pie de batalla, como decía el pastor, cumpliendo con nuestro propósito en la isla de Tenerife. Estamos en Santa Cruz de Tenerife. Si estás aquí en Tenerife y nos estás escuchando también, otros, porque sé que ya hay algunos que están acá en Tenerife, aquí estamos. Si recibiste a Cristo, ponte en contacto con nosotros. Nosotros te orientamos, te guiamos, qué puedes hacer para ir caminando conforme la palabra de Dios. No estás desprovisto, no dices, ajá, y ahora que aquí te damos guía. Escríbenos por el interno de @ccellos con nosotros en Instagram y ahí estaremos respondiendo a tus inquietudes, dándote orientación y guía. Damos gracias al Señor. Ya son las 1:20 aquí en Canarias. En el resto del mundo es mucho más temprano, tanto en Venezuela, en Chile, en Miami, en Colombia, 5 horas, 2 horas. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta el próximo domingo cuando nos veamos nuevamente. Dios me los bendiga. Saludos. Espero que estén bien.